Continuamos, amigos, esto es JN Noticias. El Congreso de la República ha descontado más de 453.000 soles a congresistas, a 128 parlamentarios para ser exactos, que han tenido inasistencias injustificadas al Pleno o durante las votaciones de las comisiones de trabajo. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se ha pronunciado al respecto. Pero lo que queda claro es que aquí congresista que no viene a trabajar, congresista que se le descuenta. Nosotros nos pagan por venir a trabajar, eso que quede claro. Es una decisión, como lo dije desde un inicio, que no depende del presidente del Congreso, sino una decisión que tiene que tomarse en el Consejo Directivo previo paso por Junta de Portavoces. Cuando se planteó esto en la Junta de Portavoces, se acordó tener una nueva reunión para con calma y con tiempo poder analizar qué solución se le daba a este problema, pero como ya estaba programada la semana de representación que empieza hoy lunes, bueno, simplemente se iba a llevar a cabo. ¿No se descarta entonces que se vaya a modificar efectivamente eso? No se descarta. Yo mismo he dicho que soy de la posición que la semana de representación como tal debe de eliminarse, porque ustedes son testigos. Miren el día de hoy, paralizado el Congreso, sin sesiones de pleno, solamente sesionan algunas comisiones investigadoras y no podemos darnos el lujo de parar una semana al mes. Sí, bueno, íbamos a presentar un proyecto de ley, pero había que socializarlo antes, porque de nada sirve presentar un proyecto si finalmente no va a tener el respaldo de las demás fuerzas políticas y no se va a aprobar para modificar el reglamento. Este proyecto ha sido revisado en Junta de Portavoces, pero como le digo, no ha habido una decisión, un acuerdo final. Se acordó postergar esta discusión para el día viernes, pero no teníamos previsto pues que se iba a alargar la interpelación del ministro Ceballos, ya no se ha podido llevar a cabo la Junta. El lanzamiento de un proyectil desde Gaza, presuntamente disparado por Hamas, impactó en una casa en el centro de Israel, provocando heridos, entre ellos varios niños. En respuesta, Israel ha iniciado una ofensiva aérea contra objetivos de Hamas. Luego de que un misil impactara en una casa al norte de Tel Aviv, las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron el lunes el envío de refuerzos a la franja de Gaza. El mando militar acusó al movimiento islamista Hamas por el disparo del cohete sobre población civil, que dejó 7 personas heridas. De visita oficial en Estados Unidos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que regresaría urgentemente a su país. Mientras tanto, Hamas negó la responsabilidad sobre el disparo, y el segundo grupo islamista de Gaza, Yihad Islámica, advirtió que su reacción estaría a la altura de la agresión israelí. La caída del cohete provocó un incendio. 4 adultos y 3 niños, incluyendo un bebé de 6 meses, fueron hospitalizados con quemaduras y heridas leves por las esquirlas. Salimos a ver qué había sucedido en la casa en la que cayó el cohete. Vimos a las fuerzas policiales y de rescate en la escena. La gente estaba en shock y pánico. Un alto responsable de Hamas declaró a AFP que el cohete podría haber partido por error por el mal tiempo. Las fuerzas israelíes responden sistemáticamente a los disparos de cohetes provenientes de Gaza, atacando posiciones militares de Hamas, que controla ese enclave palestino. Israel y Hamas se enfrentaron en 3 guerras en la franja de Gaza, desde que el movimiento islamista tomó el poder por la fuerza en 2007, luego de que la comunidad internacional rechazara reconocer su victoria en las elecciones legislativas palestinas. Y en Venezuela, Nicolás Maduro acusó al líder opositor Juan Guaidó de haber dirigido un plan para asesinarlo y advirtió que no le temblará el pulso para hacer justicia. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró el sábado que no le temblará el pulso para hacer justicia al acusar al líder opositor Juan Guaidó de encabezar un grupo criminal que planea realizar asesinatos selectivos y sabotajes a servicios públicos. El títere diabólico. Le acabamos de desmantelar un plan que dirigía él personalmente para matarme. Maduro aseguró que fondos venezolanos bloqueados por Estados Unidos y entregados a Guaidó financian el complot, y señaló como organizador a Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó, detenido el pasado jueves por el servicio de inteligencia.
El gobierno difundió capturas de pantalla de supuestas conversaciones en WhatsApp entre Marrero y Guaidó, en las que presuntamente se habría coordinado usar $1.000 millones en fondos bloqueados para financiar grupos irregulares. Guaidó respondió en un mitin en el estado Anzoátegui que no se dejará intimidar por las advertencias del gobierno. Al cumplirse 2 meses de su autoproclamación como presidente interino del país y con amplio apoyo internacional. Y aunque el gobierno de Nicolás Maduro desmiente que hay escasez de alimentos, los hechos muestran una realidad totalmente diferente. La televisión internacional ha recogido el testimonio de pobladores que luchan a diario para subsistir en Venezuela. Uno de los barrios más grandes y pobres de América Latina. También una bisagra política, pues durante los últimos 20 años a veces se ha mostrado chavista y a veces de mayoría opositora. Pero sin distingo de tolda, hoy los más de 800.000 petareños comparten una misma preocupación: alimentarse. Para algunas familias, esta cocina comunitaria se ha convertido en la tabla de salvación que les ha permitido subsistir durante las últimas semanas, dada la crisis que asfixia al país. Crisis que para muchos no es solo económica, sino sobre todo humanitaria. Yo tengo familia que se han ido de otro país por la situación económica. Yo tengo mi familia bien lejos que no puedo ni siquiera mandarle algo para que coman. Y se me hace difícil porque son demasiado lejos. Pero Dios me dio una misión aquí y la hago con mucho cariño. Como el resto de las zonas populares, Petare enfrenta los males cotidianos de Venezuela: inseguridad, escasez de alimentos y medicinas, hiperinflación y falta de agua. Para estos niños, la comida que hacen en la cocina comunitaria del barrio es a veces el único plato que comen al día. Una realidad que cada vez afecta a más familias en el que otrora fuera el país más rico del continente. De acuerdo con datos de la Asamblea Nacional de Venezuela, la inflación en enero de este año se situó en casi 200%. De modo que los billetes que antes cubrían los gastos diarios en esta casa ahora solo sirven para hacer figuritas de origami. El régimen de Nicolás Maduro mantiene un programa social llamado CLAP, que se traduce en cajas de alimentación que llegan una vez al mes a precios subsidiados. Afirma que de esta forma combate lo que llama una guerra económica orquestada por la derecha y por Washington. Pero en realidad son medidas insuficientes, sobre todo para familias numerosas como la mayoría de las que habita estos empobrecidos barrios de Caracas. Esas son las dos caras de la moneda en Venezuela. Vámonos a otra información. El Papa Francisco ha pedido una salida pacífica a la crisis que se vive en Nicaragua y otros países. Durante el rezo del Ángelus, el Santo Padre ha dicho que reza para que el diálogo entre las partes sea fructífero. En el Ángelus del domingo, el Papa explicó la parábola de la higuera estéril. Dijo que aunque Dios es paciente y misericordioso, no se debe retrasar demasiado la conversión. El Papa dijo que no hay que buscar excusas para la pereza espiritual, sino aumentar el compromiso de responder con corazón sincero a la misericordia de Dios. Después del Ángelus, el Papa pidió una solución pacífica a la crisis sociopolítica de Nicaragua. Luego pidió oraciones por las víctimas de la violencia brutal en Nigeria y en Mali. Accompagno con la preghiera l'iniziativa e ti incoraggio le parti a trovare al più presto una soluzione pacifica per il bene di tutti. Preghiamo per le numerose vittime degli ultimi attentati disumani avvenuti in Nigeria e in Mali. El sábado, unos 134 pastores fulanos fueron asesinados por hombres armados en Mali y desde febrero muchos otros de esta tribu han sido asesinados en Nigeria. El Papa también recordó que el sábado fue beatificado Mariano Mullerat y Soldevila. Lo propuso como modelo para los cristianos que tienen dificultades para perdonar. El Papa recordó a los peregrinos que era el día en memoria de los mártires misioneros y que este año han fallecido en circunstancias violentas 40 misioneros, el doble que el año pasado. Y representantes de la Organización Ayuda Misionera Internacional han presentado su importante trabajo al Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM. El secretario general del CELAM, Monseñor Juan Espinosa, y el secretario adjunto, Monseñor Francisco Niño, sostuvieron un encuentro con los representantes de esta organización de ayuda misionera que tiene sede en Bogotá. La reunión de carácter protocolario permitió a los representantes del CELAM conocer la misión de la organización internacional encargada
trata de proponer servicios de salud de calidad para hombres y mujeres que tienen vida consagrada. Esta organización de ayuda internacional es una asociación que fue fundada el 30 de junio de 1965 y que hoy cumple una importante labor en favor de la Iglesia y los feligreses. Tenemos un anuncio importante que hacerles a todos ustedes, amigos. La jurisdicción de la parroquia San Miguel Arcángel está de fiesta. Este martes 26 de marzo, es decir, mañana, se celebrará el cumpleaños del padre párroco Víctor Robles Fidalgo, párroco de la parroquia San Miguel Arcángel de Maranga. Desde JN19, los colaboradores, asistentes y también nuestro público televidente deseamos que la bendición de Dios llegue al padre Victorio y que redunde en frutos en su labor misionera claretiana. Mañana habrá una misa a las 6 de la tarde en la parroquia San Miguel Arcángel para pedir por su salud y también por su trabajo. Vámonos con el mensaje del Papa Francisco en Twitter. Vale la pena acoger a toda vida, porque cada persona humana vale la sangre de Cristo mismo. No se puede despreciar lo que Dios ha amado tanto. Día del Niño por Nacer, que celebramos hoy. Por cierto, el Papa Francisco lo ha dicho en su cuenta de Twitter, @pontifex_ES. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana con más información, pero sigan en la programación de JN19. Chao.